Lo que les voy a contar fue una noche inolvidable. De esas que, aunque pasan años, se quedan grabadas en tu memoria como un tatuaje invisible. Era una mezcla de adrenalina, nervios y algo de locura que, en su momento, me pareció una serie de malas decisiones. Pero ahora, cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar reírme sola. ¡Qué noche! Todo comenzó después de una gran pelea con mi novio. Éramos dos personas con muchas diferencias, pero esa discusión fue como un volcán en erupción. Se sentía que el aire en mi casa era irrespirable. Y justo en ese momento, una amiga de la universidad me envió un mensaje recordándome que esa noche era la fiesta de cumpleaños de ella y su hermano gemelo. La invitación llegó como un salvavidas. Vamos, pensé. Era la oportunidad perfecta para despejar la mente y olvidarme del drama. Todavía no sabía que esa decisión iba a llevarme a una de las experiencias más alocadas de mi vida. Más temprano, tengo una historia que estoy segura de que van a querer escuchar, pero necesito su ayuda para que pueda contarla. Si este canal llega a 1000 suscriptores antes de que termine el año, les voy a contar cómo fue mi primera vez aventurándome por el camino de tierra. Sí, lo han entendido bien. Estoy hablando de mi primera vez que entregué el rosquete, que probé la puerta de atrás. Como dirían algunos, cuando me animé a darle vuelta al bizcocho, fue un momento lleno de nervios, risas y un poco de sorpresa, pero al final fue mucho más divertido de lo que imaginé. Sé que están intrigados, y créanme, los detalles son imperdibles. Pero para que puedan escuchar todo sobre mi debut en el túnel sin luz, necesito su ayuda. Compartan este video, denle like y suscríbanse al canal. Si llegamos a los 1000 suscriptores antes de fin de año, les prometo que les contaré todo con esa mezcla de humor y picardía que tanto les gusta. ¿Listos para descubrir cómo fue? Entonces ya saben qué hacer. Suscríbanse y prepárense para la historia más loca que he contado hasta ahora. Mi nombre es Sofía. Tengo 24 años y soy estudiante de arquitectura en la universidad. Siempre me he considerado una persona tranquila, de esas que piensan bien antes de actuar. Bueno, al menos casi siempre. En cuanto a mí, físicamente creo que soy bastante común, aunque algunos dicen que tengo un encanto especial. Mis curvas son cortesía de años de gimnasio, y mi cabello oscuro siempre me acompaña como una melena rebelde que nunca puedo domar del todo. Mis amigas dicen que tengo una sonrisa, y aunque no suelo buscar ser el centro de atención, esa noche parecía que el destino tenía otros planes para mí. La fiesta iba a ser en la casa de mi amiga Valeria, una chica extrovertida y simpática que siempre sabe cómo organizar eventos inolvidables. Su hermano Diego también sería el anfitrión, aunque Valeria siempre se quejaba de que Diego era un poco inmaduro. Debo admitir que al ver algunas fotos de él, noté que tenía un aire atractivo. Claro, nunca se lo mencioné a ella. La ciudad donde vivo es pequeña, pero tiene su encanto. Calles empedradas, cafés en cada esquina y un ambiente vibrante que se siente más vivo los fines de semana. La casa de Valeria, donde sería la fiesta, está en un barrio residencial tranquilo, con casas grandes que tienen jardines tan impecables que parece que compiten entre sí. Esa noche al llegar, noté que la casa estaba decorada con luces que parpadeaban al ritmo de la música. Era imposible no sentir el ambiente festivo desde la entrada. En el jardín había mesas llenas de botellas de colores, vasos de plástico y snacks para todos los gustos. La gente ya bailaba, reía y brindaba como si no hubiera un mañana. Dentro de la casa, la fiesta seguía a todo vapor. Los anfitriones, Valeria y Diego, recibían a los invitados con abrazos y copas en la mano. Aunque había muchas caras conocidas, también había muchas desconocidas. Y entre todas esas personas,
Yo iba a cruzarme con alguien que cambiaría el rumbo de mi noche, en ese momento de mi vida. Las cosas con mi novio Andrés estaban lejos de ser perfectas. Llevábamos 2 años juntos, pero últimamente las discusiones eran más frecuentes que los momentos felices. Aunque lo quería, sentía que algo faltaba, como si el fuego se estuviera apagando lentamente. La pelea de esa tarde había sido la gota que colmó el vaso. Él me acusó de no dedicarle suficiente tiempo, y yo le reclamé que siempre estaba distante. Terminamos gritándonos y cerrando la puerta con un portazo que resonó como un trueno en mi pequeño departamento. Así que cuando recibí la invitación de Valeria, no lo pensé 2 veces. Era justo lo que necesitaba para salir de esa nube de tensión y encontrar un poco de diversión. Por supuesto, no esperaba que esa diversión se transformara en una historia digna de película, con giros inesperados, momentos de adrenalina y encuentros que terminarían marcando esa noche como una de las más memorables de mi vida. Estaba en esa etapa de mi vida en la que el caos emocional se sentía como un huracán constante. Después de discutir con Andrés, me juré a mí misma que esa noche iba a ser para mí. Quería bailar, reír, tomar una copa y, ¿por qué no?, coquetear un poco. La fiesta estaba llena de gente guapa, todos vestidos como si esa fuera la última noche del año. Yo llevaba un vestido ajustado, de esos que abrazan las curvas en el lugar exacto. No era provocativo, pero tenía un toque que llamaba la atención. Mientras cruzaba el salón para ir al bar, noté un chico que no quitaba los ojos de mí. Era alto, de esos tipos que parecen armarios, pero con una sonrisa que suavizaba toda esa apariencia robusta. Al pasar junto a él, sentí su mirada como un pequeño rayo de calor que me recorrió de arriba sin a abajo. Decidí no darle importancia y seguí caminando, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que lo tuviera ahí a mi lado. «Hola, ¿nos conocemos?», me preguntó con una voz que era una mezcla de curiosidad y confianza. Le respondí que no, pero que probablemente habíamos llegado a la fiesta por los mismos anfitriones. Entre risas y tragos, comenzamos a toshablar, y cada palabra que salía de su boca era más intrigante que la anterior. En un momento se inclinó hacia mí lo suficiente para que su aliento cálido rozara mi oído, y me dijo: «Vamos a buscar un lugar más tranquilo». Su tono tenía un toque de desafío que me hizo sonreír. ¿Por qué no? La fiesta estaba llena de gente, y la idea de una conversación más íntima me pareció tentadora. Salimos al jardín, pero allí también había muchas personas. Entonces, con un gesto decidido, me tomó de la mano y me guió hacia una escalera que llevaba al 2.º piso. Era un rincón más apartado, cerca del baño, y aunque el espacio era reducido, la adrenalina del momento lo hacía perfecto. Comenzamos a besarnos, y la química entre nosotros era como un fuego que se encendía con cada roce. Su forma de mirarme, como si fuera lo único que existía en el mundo, me hacía olvidar todo lo demás. En ese momento, lo único que importaba era la conexión que estábamos compartiendo. La escalera junto al baño era un rincón discreto, pero no lo suficiente como para contener la intensidad que ya estaba creciendo entre nosotros. El ambiente era eléctrico, y él, con esa mirada fija en mí, no parecía tener ninguna intención de detenerse. Cuando se inclinó hacia mí para besarme, su cuerpo grande y fuerte me hizo sentir como si estuviera siendo envuelta en un abrazo que lo cubría todo. Su boca encontró la mía, y el primer contacto fue como un fuego que prendió de inmediato. Sus manos, que parecían haber nacido para explorar, comenzaron a recorrer mi cintura y mi espalda, deteniéndose justo en las curvas que él parecía apreciar con especial entusiasmo. Mientras el beso se profundizaba, sus dedos rozaron mis melones, que respondieron al contacto como si también estuvieran entrando en calor. El momento estaba a punto de volverse más intenso, pero mi voz logró salir entre suspiros. «Alguien nos va a ver».
Él simplemente sonrió. Esa sonrisa confiada que parecía decir que nada podía detenerlo. Pero entonces sentí algo que llamó mi atención. Había un volumen en sus pantalones que era imposible ignorar. No era una espada lista para la batalla. Era una lanza, algo que parecía desafiar las proporciones normales. Antes de que pudiera decir algo, me tomó de la mano y me llevó directamente al baño. El espacio era reducido, pero su energía llenaba cada rincón. Cerró la puerta detrás de nosotros, y el pequeño clic del pestillo fue suficiente para hacer que mi corazón latiera aún más rápido. «¡Vos, loco!», logré decir entre risas nerviosas. Aunque mi cuerpo ya había decidido por mí que no iba. Por mí, que no iba a detener lo que estaba sucediendo. Él, sin perder el tiempo, liberó su herramienta, y mi reacción inmediata fue querer salir corriendo. Pero sus labios volvieron a encontrar los míos, y con cada beso, las dudas comenzaron a desvanecerse. Su intensidad era como un imán, atrayéndome hacia él sin que pudiera resistirme, mientras nuestras respiraciones se mezclaban. Sentí sus manos firmes en mi nuca, guiándome suavemente hacia abajo. La intención era clara. Quería que tocara su trompeta. Pero había un problema. No era una simple trompeta. Era un instrumento tan grande que me resultaba difícil encontrar el ritmo adecuado para tocarlo. Aún así, hice mi mejor esfuerzo, intentando arrancar una melodía que él claramente estaba disfrutando. Pasaron varios minutos en este intento de derretir el sorbete, pero el champán aún no estallaba. Él, impaciente, me levantó con una sola mano, demostrando una fuerza que me dejó sin palabras, y me giró con la facilidad de quien mueve una muñeca de porcelana. Ahora, con sus manos firmes en mi cintura, comenzó a amolar o facao con una precisión que solo aumentaba mi ansiedad y mi anticipación. Yo respiré hondo, sintiendo que el momento estaba por llegar, cuando el turo raiboso intentó avanzar para hacer el gol de cabeza. Un grito salió de mi boca antes de que la bola pudiera cruzar la línea. Fue entonces que él, con una rapidez sorprendente, cubrió mi boca con su mano, silenciando cualquier sonido que pudiera delatarnos. El ritmo se intensificó, alternando entre movimientos suaves como una brisa y otros tan intensos como una tormenta. Cada empuje era como una ola que me envolvía, llevándome más y más cerca del punto culminante. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la Barragem Turo, sentí como una explosión de calor se apoderaba del ambiente, como si el pequeño baño no pudiera contener la intensidad de lo que acababa de suceder. Ambos intentábamos recuperar el aliento, nuestras respiraciones entrecortadas llenando el espacio reducido. Pero justo cuando pensábamos que el momento era nuestro, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Es el dueño de la fiesta. Salgan ahora mismo». Él se enderezó rápidamente, ajustando sus pantalones con una calma que casi me hizo reír, mientras yo luchaba por acomodar mi vestido y arreglar mi cabello. Sin decir una palabra, abrió la puerta y salió, dejándome sola para enfrentar las consecuencias. Fue entonces que entró Diego, el hermano de mi amiga, con una expresión que mezclaba incredulidad y diversión. Me miró de arriba a abajo, y antes de que pudiera decir nada, otra persona entró detrás de él. Un amigo alto y robusto que también me observaba con una sonrisa traviesa. «¿Quién te crees que eres para hacer esto en mi baño?», dijo Diego, cruzando los brazos, mientras su mirada parecía perforarme. Pero antes de que pudiera responder, añadió algo que me dejó sin palabras. «Ahora vas a tener que jugar este juego conmigo y con mi compañero aquí». Cerraron la puerta detrás de ellos, y en ese momento supe que la noche aún no había terminado. Estaba tratando de recomponerme después de que el chico del bar se fue, dejándome completamente expuesta, cuando la puerta del baño se abrió de nuevo. Diego, el hermano de mi amiga, entró con su amigo.
Ambos me miraron con expresiones que mezclaban burla y curiosidad. Diego se cruzó de brazos y su mirada me recorrió de arriba a abajo, como evaluando la situación antes de pronunciar su frase. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Diego cerró la puerta tras él, y el pequeño baño se llenó de una energía densa, casi asfixiante, pero a la vez hipnótica. Los dos me rodearon como si fueran depredadores, analizando a su presa. Diego se acercó primero, agarrándome por la cintura con una firmeza que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Sus labios se encontraron con los míos, y el beso fue intenso, lleno de una mezcla de deseo y desafío que me dejó sin aliento. Mientras tanto, su amigo comenzó a moverse detrás de mí, colocando sus manos sobre mis hombros y deslizándolas, trazando un camino que enviaba pequeños escalofríos por todo mi cuerpo. Diego y su amigo parecían estar sincronizados, como si ya lo hubieran hecho antes. Mientras Diego pasaba sus manos por mi espalda, jugando con los pliegues de mi vestido, su amigo se inclinó hacia mi oído, dejando un susurro que no pude entender, pero que me hizo estremecer. Antes de darme cuenta, Diego me había bajado el vestido con un movimiento decidido, exponiendo mi piel al aire fresco del baño. Sus labios comenzaron a recorrer mi cuello, dejando pequeños rastros de calor, mientras sus manos exploraban mis caderas con una confianza tan desconcertante como adictiva. Su amigo, por su parte, se paró frente a mí. Tomó mi rostro entre sus manos y encontró mis labios en un beso completamente diferente al de Diego. Más suave, pero igualmente intenso. Estaba atrapada entre los dos, y cada uno parecía saber exactamente qué hacer para llevarme al límite. Mientras uno exploraba mi espalda con sus labios, el otro cuidaba mis caderas, y sus manos se movían con una precisión que me confundía la mente. En un momento, Diego me giró hacia el espejo del baño. «Mira», parecía decir. Su mirada, aunque no dijo una palabra, ver nuestras siluetas reflejadas en el espejo, con Diego detrás de mí y su amigo frente a mí, creó una imagen que sabía que nunca olvidaría. Diego colocó sus manos firmemente en mi cintura, mientras su amigo me levantaba levemente para ajustar la posición, como si estuvieran ensayando una coreografía perfectamente sincronizada. El ritmo comenzó a intensificarse. Los movimientos de Diego eran más firmes y rápidos, mientras que los de su amigo eran más lentos, pero igualmente intensos. La combinación fue abrumadora, y cada segundo me acercaba al clímax. Mientras uno se encargaba de clavar la brocheta en la carne del asado, el otro me hacía cantar ante el micrófono. Se turnaban con una facilidad que me sorprendió, y cada cambio de posición traía consigo una nueva ola de sensaciones que hacían que mi cuerpo respondiera como nunca antes había experimentado. El momento culminante llegó cuando ambos parecían acercarse al final. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, y pude sentir la tensión en el aire, alcanzando su punto máximo justo cuando pensaba que no podía más. Tomaron la botella de cerveza y, en un gesto que no había imaginado, la vertieron en mi cara, dejando que el líquido corriera por mi rostro, piel. La sensación de la cerveza tibia contrastó con el calor de nuestros cuerpos, creando un choque de temperaturas que me dejó completamente paralizada. Por un segundo, los tres estábamos exhaustos, tratando de recuperar el aliento en el pequeño baño que ahora parecía demasiado caliente para contenernos. Cuando salí del baño, aún estaba tratando de recuperar el aliento. Mi vestido estaba nuevamente en su lugar, pero mis piernas todavía temblaban ligeramente, y mi cabello desordenado, junto con las gotas de cerveza en mi rostro, eran un recordatorio evidente de lo que acababa de ocurrir. Cada paso que daba por el pasillo parecía hacer eco en mi mente, como si el silencio gritara lo que había sucedido. Miré a mi alrededor, tratando de evitar las miradas de los demás invitados, pero no pude evitar preguntarme: ¿saben algo? ¿Se nota demasiado?
caminé con pasos firmes hacia la pista de baile. Aunque en mi interior todavía sentía la intensidad de esos momentos encerrados en el baño, a lo lejos vi a Valeria, mi amiga y dueña de la fiesta, riendo despreocupada con un grupo de amigos mientras levantaba una copa. Ella no tenía ni idea de lo que acababa de pasar con su hermano y su amigo. Yo, por otro lado, me sentía ligera, casi flotando, como si hubiera dejado atrás todos los problemas y el peso del mundo en cada beso, cada mirada y cada toque que habían ocurrido momentos antes. La música retumbaba en mis oídos, pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Intenté mantener un perfil bajo, pero era imposible ignorar las miradas. Cada vez que cruzaba los ojos con Diego o con su amigo, sus expresiones eran inconfundibles. Una mezcla de complicidad y un desafío silencioso. Sus sonrisas, cargadas de intención, me hacían arder las mejillas, y aunque intentaba evitarlo, no podía evitar sonreír de vuelta. Era como si compartiéramos un secreto que nadie más en la fiesta podía siquiera imaginar. Cuando finalmente decidí que era hora de irme, la noche parecía haber llegado a su clímax, pero algo en el aire me decía que aún no había terminado del todo. Con algo de alcohol todavía recorriendo mi sistema y un remolino de emociones flotando en mi cabeza, recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta. Pero no estaba preparada para la última sorpresa de la noche. Al llegar a casa, con los tacones en una mano y el cabello todavía alborotado por los eventos de la noche, lo vi. Mi vecino estaba en la puerta de su apartamento, apoyado casualmente en el marco, con una sonrisa que no tardé en notar. Sus ojos se detuvieron en mí, observándome como si pudiera leer cada detalle de lo que acababa de ocurrir. Era como si supiera que algo en mí había cambiado esa noche. ¿Otra fiesta loca?, preguntó con una sonrisa ladeada, esa que siempre me hacía dudar si estaba bromeando o coqueteando. Yo, todavía algo mareada por el alcohol y la adrenalina, simplemente reí. Pero esa chispa en su mirada me hizo detenerme por un segundo. Entré en mi departamento, pero no pude evitar mirar hacia atrás y encontrarlo. Todavía observándome, ahora con una ceja levantada y los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo. Fue entonces que me giré, y antes de pensarlo demasiado, dije: ¿vas a quedarte ahí o vas a entrar? Esa noche, él se comió la aceituna negra que los chicos de la fiesta habían dejado de lado. Fue un encuentro completamente diferente, más tranquilo, pero igualmente intenso, como si la calma después de la tormenta tuviera su propia magia. Sus manos eran firmes pero suaves, y su mirada... Bueno, digamos que me hizo olvidar completamente todo lo que había pasado en la fiesta. Pero esa es una historia que merece ser contada con más detalles. Si quieren saber cómo fue esa parte de la noche, dejen un comentario aquí abajo diciendo: «Quiero saberlo». Les prometo que les contaré todo, sin filtros, en la parte 2. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis historias locas. Nos vemos en la próxima aventura.